En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Bueno, ¿y quién tiene la oportunidad de reflexionar la palabra todos los días? Pues nosotros, los que escuchamos Magna Estéreo. Bienvenidos a la Lección Divina. Como todos los días vamos a reflexionar el Evangelio de hoy. Bueno, no se me queden solamente escuchando. Si usted tiene Facebook, usted nos puede conocer. Búsquennos, emisora Magna Estéreo Envigado. Búsquenos así en Facebook y ahí nos va a encontrar. Estamos transmitiendo en vivo. Qué bueno que nos busquen, emisora Magna Estéreo Envigado, y envíenos sus saluditos a través de los comentarios del live que estamos haciendo, y ahí nosotros los vamos a replicar aquí en la emisora en directo. Qué bueno que están con nosotros, emisora Magna Estéreo Envigado, emisora Magna Estéreo Envigado. Y también, si usted no nos puede coger ahí en el dial, en 97.6, búsquenos como Magna Estéreo en el buscador que tengan y efectivamente les va a aparecer muchas opciones para que escuchen en vivo la emisora. www.magnaestereo.com.co, también en nuestra página, que no solo encontrarán cosas de la emisora, sino los programas, las homilías. Tenemos muchos elementos ahí. Y también tenemos YouTube. Síganos en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, como aparecemos ahí, Mile, en el canal de YouTube. Solo como Magna Estéreo. Magna Estéreo solo. En Facebook, emisora Magna Estéreo, y en YouTube, Magna Estéreo. Qué rico que nos sigan. Y ahí transmitimos la Eucaristía todos los días a las 7, a las 6:30. Tenemos a las 3 la Lección Divina, a las 9 de la noche una hora espectacular. Jesús contigo, un momento de adoración al Santísimo, muy rico todos los días. Bueno, un abrazo muy especial para todos. Bienvenidos a la Lección Divina. Yo los invito para que invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Que este Espíritu sea fuerza para nosotros, que este Espíritu nos enseñe la voluntad de Dios y nos ayude a aceptarla. Ven Espíritu Santo esta tarde, danos el don de sabiduría, que podamos comprender tu palabra como tú lo quieres en nosotros. Que esta palabra nos dé alegría, optimismo, libertad. Ven Espíritu Santo. Pueden ir buscando en sus Biblias, preparando su cuaderno. Recuerden que la cita bíblica para la Lección Divina de hoy es Mateo 7, versículos 21 al 29. Mateo 7, versículos 21 al 29. Ya le oramos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos asista, quien nos ayude en esta tarde y podamos juntos aprender como hermanos y como iglesia. Bueno, muy bien, qué rico que ahí tenemos nuestra Biblia, el cuaderno, todo listico, y nos falta solamente que apuntemos 312-279-0170. Empiecen a escribir, que aquí vamos a leer sus mensajes. 312-279-0170. Hay muchos oyentes que yo sé que escuchan la lección, pero no están escribiendo, les da pena. Atrévanse hoy a escribir, aunque sea un pedacito, para que nos nutran con su reflexión de la palabra. Del Evangelio de San Mateo. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Y yo entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que hacéis el mal. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente
que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada en la roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre sin juicio, que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Y fue una ruina terrible. Cuando Jesús terminó su discurso, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Qué rico que hoy compartamos esta palabra, por eso escríbanos, hay muchos elementos, hoy nos podríamos quedar mirando como cada detalle de la palabra. Y empecemos con esta sección donde Jesús primero nos habla de la salvación. La misión de Jesús es salvar, pero no todo el que diga Señor, Señor, dice acá, entrará en el reino de los cielos. Acuérdense que acabamos de pasar en la sección inmediatamente anterior sobre lo que era la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? Nosotros tenemos que entender esto en el sentido de la salvación. Y aquí vuelve Jesús a repetirnos sobre la salvación. Es que no todo el que diga Señor, Señor se salvará. Y este es el reclamo de Jesús a los fariseos y a la gente que lo escucha. No hagan como los fariseos que hacen largas oraciones y se paran en las esquinas de las plazas, que hacen actos piadosos, por ejemplo, como ayunar, para que la gente se den cuenta que ayunan. Entonces, todo este escándalo, Jesús dice, no, es que no todo el que diga Señor, Señor se salvará. Jesús siempre apunta a la transformación interna del hombre. Oigan esto tan importante. Claro, es que nosotros tenemos que cambiar, y los discípulos tenían que cambiar de forma de hacer las cosas, tenían que cambiar sus obras, pero Jesús apunta a la transformación interior, y aquí queda muy claro en el texto del Evangelio, es que no es el que diga Señor, Señor, y no es el que haya sanado en su nombre, no es el que haya expulsado demonios, no es el que haya hecho milagros, no, claro, eso hay que hacerlo, pero eso se da por supuesto. Lo que hay que trabajar es la conversión interior. Esto es un mensaje muy claro de esta primera fracción del texto. Entonces, los discípulos pudieron haber hecho muchas cosas. Gente alrededor de Jesús, que es el público al que él estaba hablando, pudieron hacer muchas cosas, pudieron replicar su palabra, sanar a muchos. Pero si no había conversión interior, esto no les daba la salvación. 312-279-0170. 312-279-0170. Ese es el número de WhatsApp de Magna. Escríbanos. Y viene otra parte de este texto donde encontramos este versículo 23, yo entonces declararé, no os conozco, apartaos de mí. Miremos que este reconocimiento de Jesús, o el hecho de que Jesús reconozca, no se da por las obras, es decir, no somos reconocidos por Dios en cuanto hacemos algo bueno, no, porque por ejemplo, cualquiera de nosotros puede decir, yo soy un buen papá, o yo soy un buen trabajador, o yo hago las cosas muy bien en donde me corresponde. Sí, pero es que eso es un oficio que a todos nos toca, o sea, es que te están pagando por el trabajo, es que elegiste ser papá, entonces tenés que ser un papá responsable. Eso no es un mérito, eso es un deber. Entonces por eso no podemos basarnos que la salvación se da porque seamos muy buenos, no. La salvación se da por la conversión interior, por la conversión de lo que yo siento. Ligia Luz Posada se comunica con nosotros a través del 312-279-0170. Dice que le llama la atención el versículo 24, que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. También hay un mensaje de voz a través del 312-279-0170. Buenas tardes. Es que ya hoy una hermana mía me dio el número del teléfono de allá para mañana comunicarme antes del Rosario de la Misericordia. Para pedir mis Eso era como para otro momento, Pero listo. estoy feliz porque ya tengo el... Por aquí nos dice Sonia Esperanza de San Pío X. Buenas tardes, hacer la voluntad de Dios. Hermosa esta frase. No es nada fácil. Igual Él nos da todo, nos dejó todo para trabajar en ello. Gracias. Bueno, miren lo que dice el texto y que la primera oyente nos señalaba, versículo 24. ¿Quién pone las palabras de Jesús en práctica? Porque es importante para Jesús esto, es que ¿quién es el verdadero judío? Estamos hablando de la época de Jesús. ¿Quién es el verdadero judío? El que cumple la palabra. ¿Y qué es la palabra? El que cumple la ley, la Torá, ¿cierto? Nosotros si miramos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Escritura, nos damos cuenta que hay a lo largo de esos 5 libros 3 códigos de la ley, que son muy parecidos. Y esos códigos de la ley son los que le indican al pueblo cómo comportarse. Entonces, Jesús dice, se está incluso equiparando su palabra a la palabra de Dios. Quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente. Es lo mismo para quien cumple la Torá. Es un sabio, es un hombre prudente, es un hombre justo. ¿Quién es el justo en el Antiguo Testamento? El que cumple la ley, el que cumple la palabra del Señor. Jesús casi que se equipara con el Dios de Israel, diciendo que el que pone esas palabras se parece a un hombre prudente, y pone el ejemplo que construyó su casa en la roca. El principio de muchos problemas humanos, escuchen esto mis hermanos, qué bueno que escucháramos esto, es que el principio de muchos problemas humanos es que no sabemos escuchar, somos unos imprudentes. El que escuche estas palabras mías se parece a un hombre prudente. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El primer paso no es que seamos, el gran problema no es que seamos imprudentes, el gran problema es que no escuchamos. Entonces, si no escuchamos, no aprendemos a hablar. Y si no aprendemos a hablar, podemos hablar algo, pero hablamos cosas que no se deben. Yo creo, padre, que a veces escuchamos para defendernos. Escuchamos pensando en cómo nos vamos a defender, cómo repuntar inmediatamente a lo que nos están diciendo. Claro. Y eso es muy humano, o sea, y no debe de existir, distinción en eso, porque todos los seres humanos podemos caer, ¿cierto? En defendernos, pero en eso consiste también la madurez espiritual, que yo llegue a un punto en el que yo ya no me defiendo, yo vivo tranquilo. Y esto lo hablábamos y un oyente nos preguntaba esta semana, padre, ¿yo cómo aplico eso en la casa tan difícil de uno no responder y no decir nada? Es un proceso de conversión también. Entonces, qué bueno que nosotros hoy entendamos a partir de esta palabra. Jesús equipara primero su palabra a la palabra de Dios. Quien escucha estas palabras mías es un hombre justo, sabio, es un prudente, que hace su casa en la roca. Es decir, que sabe dónde está poniendo su vida, su esperanza, lo que él hace. Pasemos a esta segunda parte de la lección divina. ¿Cómo nosotros estamos experimentando esto? Usted sabe escuchar en su casa, sabe escuchar a los suyos. Ahí nos tenemos todos, muchos tambalearíamos, ¿no? Porque escuchar no es fácil. A veces uno se da cuenta en unas casas que el trato normal son los gritos, o son que cada uno esté en su habitación, como una casa de paso. Entonces no sé si de verdad escuchamos, porque si no hay escucha no hay prudencia. Si no escuchamos no podemos aprender tampoco a entender a los otros, que es muy importante. 312-279-0170 312-279-0170 para que nos escriban al WhatsApp de Magna. Y sigue el texto 25. El que construye su casa en roca, pasa esto, escuchen, cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca.
quien aprende a escuchar la palabra, entonces se vuelve tan firme, difícil de derrumbar, difícil de abatir. A ver, cuando yo estoy mal o cuando yo necesito un consejo, ¿yo para qué voy al psicólogo? Puede que haya una palabra de ese psicólogo que a mí me ayude o me salve, ¿cierto? Depende de cómo yo la reciba, pero de que tiene efecto, tiene efecto. O yo voy a una dirección espiritual donde un sacerdote y tal vez pudo hablar muchas cosas, pero hubo una palabra que me ayudó. Entonces miren cómo, aunque sea una palabra, porque estamos hablando de que quien escucha estas palabras nos puede ayudar tan fuertes como una casa sobre una piedra. O sea, eso no lo mueve nadie. Una casa ahondada en la tierra, donde una piedra ahondada en la tierra, donde está puesta una casa. Eso no lo mueve nadie. Entonces yo creo que esta es la comparación que Jesús quiere poner. Es que puede ser tan fuerte una palabra que ustedes escuchen, que los puede volver tan fuertes también a ustedes. Versículo 26. Quien escucha estas palabras, pero no las pone en práctica, y yo quiero que escuchen esta palabra, es un hombre necio, es un hombre sin juicio, o es un hombre tonto. Podemos encontrar esas traducciones, no pueden haber más, pero yo creo que viene muy bien que nosotros reflexionemos esta palabra. Un hombre sin juicio, es decir, alguien que es irreflexivo, que no sabe discernir o no sabe poner poner en comparación. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que nosotros pensemos y analizamos la vida, analizamos la palabra, analizamos las situaciones o reaccionamos. Ahorita Mile nos lo decía, y reaccionamos inmediatamente a muchas cosas, ¿no? No, somos seres sin juicio o sabemos escuchar. Tenemos mensajes. Buenas tardes, Padre. Hoy la reflexión del Evangelio es que Jesús nos presenta en el Evangelio la imagen de la casa construida sobre roca o la casa construida sobre arena, que ante el peligro de lluvia o huracanes, si está sobre roca se sostiene, pero si está sobre arena se destruye. Esto nos deja el Evangelio de hoy, que no es construir una casa, sino construir nuestras vidas, a construir nuestra familia, nuestro matrimonio. Y la pregunta es, ¿construimos realmente nuestras vidas, nuestra familia, sobre la roca? Esto es sobre Cristo y los valores cristianos, la verdad, el servicio, el perdón. ¿O es que acaso estamos construyendo nuestras vidas en el mundo, es decir, sobre arena? El que construye sobre arena es el que construye en apariencia social, o resentimientos, o engaños, mentiras. Preguntémonos hoy sobre qué estamos construyendo. Y estamos a tiempo para construir sobre esa roca fuerte, sobre esos valores amorosos que nos deja nuestro Dios y Salvador. La humildad, la verdad, el perdón, el servicio. Seamos testimonio vivo de esa roca fuerte que sostiene nuestras vidas. Muchas gracias y una bendecida tarde. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias a Daniela, siempre atenta ahí a la palabra de Dios. Daniela, muchas gracias, un abrazo. Bueno, yo creo que podríamos sacar infinidad de reflexiones. Y yo quiero que ustedes piensen cuáles son sus entornos más cercanos. O sea, ustedes con quién conviven todos los días. Porque esa es la experiencia de la realidad. O sea, tenemos que aplicar la palabra ahí. Si vos tenés un conflicto con tu compañero de trabajo, ahí es donde se aplica la palabra. No, padre, yo en mi casa vivo muy bien. No, yo soy feliz, nos entendemos, nos hablamos, nos queremos, dialogamos entre todos. Pero en el trabajo sí tengo unos compañeros, padre. Entonces, a ver, sí, todo muy bien, pero ahí hay que tratar de equilibrar la vida. No se puede estar 100% bien en todas partes, pero hay que intentarlo. Entonces, qué rico aterrizar la palabra en los campos de la vida
común, en la normalidad de la vida, porque ahí es donde se hace realidad. 331-6087, ¿cómo aplicamos esta palabra? 331-6087, tenemos llamada. Muy buenas tardes. Padre Néstor Alejandro, buenas tardes, nuevamente John Jairo Sierra de Itagüí. John Jairo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, John Jairo, cuéntenos brevemente su aporte hoy a la palabra de Dios. Nutrido en esta tarde con este alimento espiritual de la palabra, y quiero llevar el mensaje frente a otros textos evangélicos. El mismo evangelio en cada uno de los evangelistas. Hoy nos habla el Señor, que no solo el que dice Señor, Señor se salvará. Y en otros pasajes de los evangelios, Él nos habla cómo este pueblo me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y nos remite también a la parábola del sembrador. Si hoy pues esa estructura de nuestra fe está sobre roca o está sobre arena, esa parábola del sembrador que cayó en diferentes terrenos, a diario esa palabra llega a unos corazones áridos, secos o abonados, o a unos oídos muy prestos a escuchar esa palabra y a un corazón presto para dar aplicación. Y nos remite también, Padre, finalizando, el apóstol Santiago nos dice que esa fe tiene que estar acompañada por obras. Entonces, para que esa estructura de nuestra fe en ese seguimiento de Jesucristo no esté sobre arena, tiene que tener una solidez en el corazón, en nuestras obras, porque muchas veces decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Y una palabra, Padre, terminando, que usted alguna vez en sus reflexiones y en las homilías, sobre todo la he escuchado, donde usted hace alusión que Dios no es un Dios milagrero. Muchas veces en nuestras crisis acudimos a ese Dios milagrero y caemos en ese error. Dios, hazme el milagro, pero no tengo esa capacidad de agradecer cuántos milagros más ha hecho en mi vida. Bueno, claro que sí, John, un abrazo y gracias por comunicarte con nosotros. Marta se comunica con nosotros desde acá de Envigado, nos dice que le llama la atención el versículo 29, donde dice que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Bueno, este versículo sobre todo señala la forma de actuar de Jesús. Jesús recrimina mucho la hipocresía de los letrados, de los fariseos. Entonces, el enseñar con autoridad quiere decir que lo apoya con su forma de ser. O sea, sí, la predicación es importante, pero hay que actuar también. 331-6087. ¿Cómo podemos reflexionar esta palabra en la vida? Yo creo que esto nos cae muy bien a todos nosotros. Concretamente, cómo nosotros podemos vivir nuestra existencia alrededor de esta palabra, cimentar en la vida en algo más fuerte, por ejemplo. Yo creo que las grandes crisis humanas es cuando nos quitan algo o alguien en lo que hemos, alrededor de quien hemos vivido mucho tiempo o en quien hemos puesto mucha importancia. Claro, hay que darle importancia a lo que tiene valor, pero no construir ahí nuestra vida, porque de aquí vienen también muchas enfermedades, la depresión y los sentimientos de no desear la vida, del sinsentido. Entonces también nosotros tenemos que pensar, edificar sobre la roca, edificar sobre algo firme, vivir libre para que yo pueda también hacer mi proyecto personal sin depender de otro. Tenemos a veces tantos apoyos y vamos de seguridad en seguridad que se nos va cayendo y se nos van cayendo, que al final acabamos como en un sinsentido. No, tenemos que buscar con certeza cuál es la razón de nuestra vida, algo que no se acabe tan fácilmente y algo que no sea tan pobre como las cosas que nosotros a veces creemos que son tan grandes. Padre, sabe, a mí me trae reflexión el texto de hoy, sobre todo el de los 2 cimientos, que muchas veces nosotros nos mantenemos construyendo en arena, porque tenemos a disposición los consejos de la Biblia, los consejos que ustedes nos dan en la iglesia, y sin embargo muchas veces hacemos lo contrario.
y por eso se nos derrumban los proyectos, las relaciones, porque vamos haciendo las cosas como queremos y no como Dios nos dispone a que las hagamos. Claro, y es que nosotros pensamos que hay cosas tan buenas y pensamos en nuestro bienestar y queremos eso, entonces creemos que esa forma en que nosotros tratamos de conseguir eso, bueno, esa es la forma. No siempre es esa la forma. Dios tiene sus medios. Ismenia Rúa se comunica con nosotros, dice: Padre, todos los días de mi vida estoy reconstruyendo mi casa, en el sentido de encontrarme día a día conmigo misma y con mi entorno. Hay que restablecerla en cimientos de oración, perdón, humildad y fe. Bueno, Ismenia, gracias por escribirnos. Bueno, yo quiero enviarles a todos un saludo, un abrazo muy especial. Gracias por seguir la Lección Divina. Mañana, 3:30 de la tarde. Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30.